Siempre gloria a Dios. Su saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Para mí, lo digo, primeramente es una gracia que Dios me hace, pues de poder acercarme delante de la presencia del Señor. Lo digo, no tenemos el derecho de olvidar lo que el Señor hace para cada uno de nosotros. Porque yo digo una cosa en esta tarde, que todo se lo merece nuestro Cristo. Primeramente quiero darle gracias a Dios, porque todo, lo digo, lo repito, es un hecho de la gracia de Dios. Porque yo digo en esta tarde, ¿sabéis una cosa? Si en esta mañana vamos a poder abrir nuestros ojos, es porque es un hecho de la gracia de Dios. Si en esta mañana vamos a poder, respirar, es porque es un hecho de la gracia de Dios. Si en esta mañana vamos a poder contemplar a aquellos que nos rodean, es porque es un hecho de la gracia de Dios. Y digo también en esta tarde, si podemos vernos por medio de estos teléfonos, de estos móviles, lo digo también, es un hecho de la gracia de Dios. Es por eso que no me cansaré de poder alabar, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Señor. ¿Sabéis? Lo digo en esta tarde, estoy en el gozo de poder traer el mensaje, de parte de Dios, y lo digo en esta tarde. Al mismo tiempo es un gozo, pero al mismo tiempo también es una responsabilidad, es una carga. ¿Sabéis por qué? Porque soy consciente en tan que siervo de Dios, que no tengo que predicar por yo mismo, sino que tengo que hablar de parte de Dios. Es por eso que en tan que siervo de Dios, un día me presentaré delante de Dios y tendré que tomar cuenta a Dios. Es por eso que me esfuerzo a buscar la voluntad de Dios. Y como todo siervo, nos ponemos aparte, le pidemos a Dios el mensaje de Dios y le doy gracias en esta tarde, porque el mensaje que voy a traer en esta tarde viene de parte de Dios. Es por eso que quisiera leer con vosotros un pasaje en la Biblia que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y versículo 30. La palabra de Dios dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Bendecido sea el nombre del Señor. Aquí, a través de este versículo, a través de este pasaje, Dios ha puesto un tema en mi corazón que quiero compartirlo con vosotros. Y el mensaje y el tema se va a tratar lo siguiente: es un llamamiento al arrepentimiento. Es un llamamiento, a humillarnos delante de Dios. Es un llamamiento, a reconocer nuestro estado y a pedir perdón a Dios. Digo también, es un llamamiento, a cambiar, de actitud y de comportamiento, a cambiar de posición y de pensamiento. Y esto lo que se va a tratar, en esta tarde, es acerca del arrepentimiento. Y aquí vemos, si leemos un par de versículos más atrás, constatamos que el apóstol Pablo se va a encontrar en una ciudad llamada Atenas. Sabéis, los habitantes de esta ciudad eran muy religiosos, practicaban, la Biblia dice que practicaban la idolatría. La Biblia nos enseña que adoraban a toda clase de estatuas, de ídolos, de tal manera que la Biblia dice que había un cartel que estaba escrito al Dios no conocido. Lo repito, los habitantes de esta ciudad eran religiosos. Y aquí, el apóstol Pablo, viendo todo eso, observando todo eso, se va a poner de pies y va a empezar a hablar, a anunciar, a toda aquella gente que se encontraba en aquel lugar. Y va a empezar a presentar el Dios del cielo y de la tierra, el Dios que tiene oído y oye, el Dios que tiene ojo y ve, el Dios que tiene mano y toca, el Dios que tiene pie y camina. Presentaba el apóstol Pablo el Dios vivo y verdadero, el Dios que daba vida a todo lo que se movía en la tierra, como queriendo decir que el apóstol Pablo estaba enseñando que el Dios que estaba sirviendo, el Dios que estaba orando, el Dios que estaba intercediendo, era el Dios verdadero, era el único verdadero Dios, en el nombre del Señor. Porque tenemos que tomar conciencia que aquellos habitantes de aquella ciudad eran practicantes de la idolatría, adoraban a toda clase de estatuas fabricadas por manos de hombre, pero en realidad esas estatuas, esos ídolos,
eran falsos. ¿Por qué? Porque tenían oídos pero no escuchaban, tenía manos pero no tocaban, tenía pie y no caminaban. Y aquí el apóstol Pablo enseñaba el Dios que servía, que era el único verdadero Dios. ¿Por qué era el único verdadero Dios? Porque el Dios que servía el apóstol Pablo tenía oído y escuchaba, tenía ojo y ve, tenía manos y tocaba, y tenía pie y caminaba. Y uno de los versículos que el apóstol Pablo, que se encuentra en el versículo 17, va a empezar a hablar y va a decir, pues Dios, habiendo pasado por alto, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan en el nombre del Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo, me ha hecho una pregunta, por qué el apóstol Pablo va a anunciar el mensaje del arrepentimiento? ¿Sabéis por qué? Porque la gente de aquel tiempo eran muy religiosos, practicaban la idolatría, como queriendo decir que delante de los ojos de Jehová, ese pueblo había cometido un grande pecado. Estaban desobedeciendo a la ley de Moisés, porque si leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, dice la palabra de Dios que Dios escribió, pues habló a Moisés diciendo que el pueblo de Israel no tenía que hacerse ninguna imagen, ni tampoco tenía que adorar a otros dioses, que solamente al Dios verdadero, al Dios que salvó a Israel de Egipto, porque era el único verdadero Dios. Y la Biblia nos enseña que los habitantes de Atenas, aquí vemos que estaban desobedeciendo, estaban transgresando la ley, y viendo que habían cometido un grande pecado en los ojos de Dios, el apóstol Pablo va a anunciar pues el mensaje del arrepentimiento. Y no solamente el mensaje del arrepentimiento era para aquellos hombres, sino que el mensaje del arrepentimiento era también para toda la ciudad, pues de la tierra. Déjame decirte en esta tarde que el mensaje no es solamente para un grupo de personas, ni tampoco para una categoría de personas, ni tampoco para una sola persona, sino que el mensaje de esta tarde es para toda categoría de personas. El mensaje de esta tarde es para ti. Tú que estás escuchando la palabra, el mensaje es para ti y necesitas en esta tarde de pasar por el arrepentimiento. No conozco tu vida en esta tarde, no sé qué practicas, estás practicando en el día, pero déjame decirte que necesitas de arrepentirte, necesitas de pasar por el arrepentimiento. Bendecido sea el nombre del Señor. Sabéis, a través de este tema me he hecho una pregunta que es la siguiente, y la pregunta es esta: ¿cuál es bíblicamente el arrepentimiento? Sabéis, bíblicamente el arrepentimiento no es de tener un regomello, como queriendo decir, hacer el mal y decir estas palabras, ¡ay, qué mal me he hecho! Y se termina y ya está. No es así el arrepentimiento. El arrepentimiento tampoco no es de decir, hacer el mal y pronunciar la palabra, mucho lo siento. El arrepentimiento tampoco, bíblicamente, no es hacer el mal y llorar por un rato y tener unos sentimientos. Déjame decirte que el arrepentimiento es más grande que todo eso. El arrepentimiento es más profundo que todo eso. El arrepentimiento bíblicamente es un sufrimiento, es un dolor al interior de la persona por la convicción del pecado y el deseo de cambiar, el deseo de no volver a practicar el mal. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿Por qué hay personas que practican de nuevo el pecado? ¿Por qué hay personas que de nuevo pues practican el mal? ¿Sabéis por qué? Porque en realidad no es el verdadero arrepentimiento, en realidad es pues un regomello, en realidad es pronunciar la palabra, ¡ay, mucho lo siento! Si verdaderamente hay el interior un dolor, un sufrimiento por la convicción del pecado y el deseo de no practicar el mal, esto es la verdadera arrepentimiento. Y esto es la voluntad en esta tarde para tu vida. En el nombre del Señor, si quieres verdaderamente cambiar, si quieres verdaderamente no practicar de nuevo el mal, necesitas de pasar por el arrepentimiento. ¿Sabéis? Si miramos los habitantes de esta ciudad, venimos a la lectura,
constatamos que practicaban idolatría, adoraban toda clase de Dios. Y cuánto esto me hacía recordar que lo que éramos nosotros antes de convertirnos, antes de conocer a Dios. Yo lo digo por mí, mis padres, mis abuelos practicaban todo eso. Marcharemos allí a la Santa María y adoraremos allí las estatuas. Pero en realidad eran estatuas que tenían ojos pero no veían, tenían manos pero no tocaban. Cuando entramos en aquella cueva, éramos la gente la más buena que podía existir en esta tierra. Pero cuando después de todo eso, habían peleas, habían guerra, no había paz ni alegría. Pero le di gracias a Dios, porque cuando empecimos pues a ir al culto, es allí donde Dios pues cambió nuestra vida, y es allí donde comprendí, entendí que el que puede cambiar un corazón no es una religión ni tampoco una estatua, sino que el que puede cambiar una vida se llama Jesucristo. En el nombre del Señor, ay, que Dios haga en esta tarde, que Dios aclare tu vida, que Dios haga en esta tarde, que Dios ilumine tu vida y que te des cuenta verdaderamente que estás caminando en un mal camino. Y le doy gracias a Dios y quisiera que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pues te quite de ese mal camino y te lleve en un buen camino, que es la presencia de Dios, que es el amor de Dios, en el nombre del Señor. Sabéis, a través de este tema me he hecho otra pregunta, que es la siguiente: ¿por qué el hombre necesita de arrepentirse? ¿Sabéis por qué el hombre necesita de arrepentirse? Porque el hombre ha pecado. No soy yo que lo digo, sino la Biblia nos lo dice. La Biblia nos enseña, si leemos en la epístola de los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, va a decir estas palabras: porque cuando todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Como queriendo decir que la palabra todo, esto nos enseña no una categoría de personas y tampoco un grupo de personas, sino cuando lo habla, pues de todo, pues está hablando de toda persona. Han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Sabéis, si leemos un par de versículos más atrás del mismo capítulo 3, el apóstol Pablo va a hacer dos preguntas que son las siguientes y va a dar también la respuesta diciendo así: ¿qué pues? ¿Es que seamos más buenos que los demás? ¿Seamos más justos que ellos? Y el apóstol Pablo va a dar la respuesta diciendo estas palabras: en ninguna manera. Toda persona está debajo del pecado, porque ninguno entiende, porque ninguno es inteligente, porque ninguno busca a Dios. Ninguno es justo, ninguno es bueno, ni si quisiera ninguno. Como queriendo decir que el apóstol Pablo estaba enseñando que no hay ninguna persona en la tierra que es justa. El solo justo es Dios, el solo bueno es Dios. ¿Sabéis? Si leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 17, dice la palabra que había un joven rico que se le acercó a Jesús y le dijo esta pregunta: buen maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta diciendo: ¿por qué me llamas bueno? Solo bueno es Dios. Como queriendo decir que en la tierra no hay ningún bueno, el solo bueno es Dios. La Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que el mejor corazón es como una zarza de espina. Es semejante a una zarza de espina que cuando la tocas, esa zarza de espina, pues te hace mal, te hace daño. Así son las personas de la tierra, como queriendo decir que no hay bueno en la tierra. El solo bueno es Dios, el solo santo, el solo perfecto es Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. El joven rico practicaba buenas cosas, honraba a su padre y su madre, practicaba los comandamientos, pero Jesús le va a decir estas palabras: pero te falta una cosa.
Déjame decirte en esta tarde que te falta una cosa. No es suficiente a que seas un buen gitano. No es suficiente a que verdaderamente seas una persona que respeta a los demás. No es suficiente a que vengas a escuchar la palabra de Dios, a que vengas a escuchar las alabanzas. Te falta una cosa, dice la palabra, es que obedezcas a la palabra de Dios, es que pases por arrepentimiento. Dios no solamente te dice en esta tarde que te conformes a conocer, sino que en esta tarde Dios te pide a que lo obedezcas en el nombre del Señor. De nuevo repito la pregunta: ¿por qué el hombre se necesita de arrepentirse? Porque el hombre ha pecado. Y no solamente el hombre ha pecado, sino que no tiene el derecho de acercarse de Dios, no le importa cómo. ¿Sabéis por qué? Porque Dios es justo, porque Dios es santo. La Biblia lo dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, dice la palabra que Dios llamó a Moisés en el medio de una salsa que no se pagaba. Déjame decirte en esta tarde que Dios te está llamando, Dios te está buscando, y el llamado de Dios es que te acerques de Él, el que pase por el arrepentimiento. Y Dios llamaba a Moisés diciendo: Moisés, Moisés. Déjame decirte en esta tarde que Dios te está llamando por tu nombre. Y si Él te está llamando por tu nombre, es porque Él conoce tu nombre, es porque conoce tu vida, Él conoce tu corazón. Él sabe todo de ti como un libro abierto. Él conoce todo de ti. A Él no puede esconderle nada. Es por eso que en esta tarde Dios te ama tanto que Él te está llamando en el nombre del Señor. Dios estaba llamando a Moisés, diciendo: Moisés, Moisés, quita tu calzado, porque el lugar que pisa es tierra santa. Como queriendo decir: Moisés, el caminar que estás llevando no es un buen caminar. El caminar que estás llevando a mí no me agrada, Moisés. Ahora, Moisés, te quiero enseñar el caminar que tienes que llevar. Te quiero enseñar, Moisés, de qué manera tienes que caminar. Déjame decirte en esta tarde que Dios te quiere enseñar el caminar que tienes que llevar. Si hasta ahora has tenido un caminar que no agradaba a Dios, Dios te da una oportunidad a que camines de una manera que es agradable a Dios en el nombre del Señor. Y aquí vemos, y aquí la palabra de Dios nos enseña, porque tenemos que tomar conciencia que el pecado es terrible a los ojos de Dios. El pecado es aquel que nos impide de poder recibir los favores de Dios. El pecado es aquel que nos impide de poder sentir la presencia de Dios. El pecado es aquel que nos separa, es aquel que nos impide de poder oír la voz de Dios. Pero bendecido sea el nombre del Señor, que el arrepentimiento es el medio que nos permite de poder sentir de nuevo la presencia de Dios. El arrepentimiento es un medio que nos permite de poder oír la voz de Dios, de poder recibir los favores de Dios. Pero si te quedas en esa posición de pecado, nunca jamás podrás sentir la presencia de Dios. Es la Biblia que nos dice, si leemos en el libro de Isaías, en el capítulo 59, versículo 1 a 2, Isaías va a profetizar, va a hablar de parte de Dios, inspirado por Dios, y va a decir así: no, hermano, su brazo no es corto para poder salvar, ni tampoco Dios es sordo para poder escuchar. Y va siguiendo diciendo la palabra de Dios, pero son vuestros pecados que ponen una separación entre Dios y vosotros. Son vuestras iniquidades que ponen una división entre Dios y vosotros y le impide de poder escuchar vuestra oración. Es el pecado, hermano, que nos impide de poder recibir las bendiciones de Dios. Pero le doy gracias en esta tarde, porque el arrepentimiento es la llave que nos abre las puertas del cielo. El arrepentimiento es la llave que nos abre las puertas del cielo y nos permite de entrar en los reinos de los cielos. Bendecido sea el nombre del Señor. En esta tarde, no sé en qué posición tú te encuentras, pero déjame decirte que hay solución para ti.
La solución se encuentra en la palabra de Dios. No empiece, hermano, a buscar ni a derecha ni a izquierda. Busca la solución en la palabra de Dios. La solución, si quiere verdaderamente, pues, entrar a los reinos de los cielos, necesita de pasar por el arrepentimiento. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿Por qué el hombre se necesita de arrepentirse? Porque el hombre ha pecado y no tiene que acercarse delante de Dios, no importa cómo, porque Dios es justo, Dios es santo, en el nombre del Señor. Y en esta tarde Dios te da la solución, y la solución es que necesitas de pasar por el arrepentimiento. ¿Sabéis? El primer mensaje, si leemos el Evangelio de Mateo, el primer mensaje de Juan el Bautista fue el arrepentimiento. Si leemos más para adelante, el primer mensaje de Jesús cuando empezó su ministerio era el arrepentimiento. Y si leemos más para adelante la palabra de Dios, después que Jesús ha muerto, después que Jesús resucitó y que se marchó pues ante su Padre, dice la Biblia que después que los discípulos recibieron el Espíritu Santo, empezaron a predicar la palabra, empezaron a proclamar el Evangelio. Y dice la Biblia que el apóstol Pedro, dice la Biblia que empezó a predicar el primer mensaje. Y el primer mensaje, dice la Biblia, por causa del primer mensaje, que fue el arrepentimiento, dice la Biblia que 3.000 almas se convirtieron, 3.000 almas se arrepintieron. Parecemente hoy un día se necesitaría lo contrario, se necesitaría 3.000 mensajes para que una alma se arrepienta, para que una alma vengan al Evangelio. Pero en esta tarde te lo suplico, por el amor de Dios, por la misericordia y las compasiones de Dios, dice la palabra, no esperes al mañana lo que tienes que hacer hoy. Si en esta tarde oye la voz del Espíritu Santo, no endurezca tu corazón. En el nombre del Señor, no resistas a la voz del Espíritu Santo. En esta tarde Dios te está llamando, está golpeando a la puerta de tu corazón. Te vas a dejar abrir. En el nombre del Señor, por favor, déjale abrir. En el nombre del Señor, déjale entrar a Jesús en tu corazón y serás el joven, serás el anciano, serás el hombre, la mujer, el más feliz que puede existir en esta tierra. En el nombre del Señor, no te vayas como el joven rico que se fue triste. En esta tarde, Dios te pide a que te vayas con un corazón lleno de gozo y de alegría, pero para eso necesitas de recibir Jesús en tu corazón. En el nombre del Señor, no hay otra verdadera felicidad que de recibir Jesús en nuestros corazones. Podemos tener una guapa casa, podemos tener un guapo terreno, pero estar triste. Este joven rico tenía una buena situación, tenía una buena posición, pero sin embargo dice la palabra que se marchó triste. ¿Sabéis por qué se marchó triste? Porque si miramos en la profundidad, en las raíces, es el pecado. El pecado aporta tristeza al corazón del joven, al corazón del anciano. Pero el ungido llamado David va a entender estas palabras, va a decir así: bienaventurado el hombre a quien sus pecados han sido perdonados. En el nombre del Señor, un joven feliz, un hombre feliz, una mujer feliz, no es de tener un guapo terreno y tampoco una guapa casa. Un joven, un anciano feliz es allí, es a partir cuando recibe Jesús en su corazón y donde sus pecados han sido perdonados. En el nombre del Señor, ¿sabéis una cosa? Frente a este virus que está haciendo daño, frente a este virus que está pegando sobre esta tierra, hay muchos miles de personas que están a los hospitales. Si le hacíamos una pregunta diciendo ¿quieres dinero?, aquella persona nos diría: no, lo que tengo falta no es del dinero, lo que tengo falta es de sanación. En esta tarde, déjame decirte que hay algo más importante que una sanación. Es más importante que una sanación es de estar purificado de nuestros pecados. Si queremos verdaderamente un día ver nuestro Dios, si queremos verdaderamente un día entrar a los reinos de los cielos, necesitamos de pasar por el arrepentimiento. Bendecido sea el nombre del Señor. Dice la palabra
En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, dice la Biblia que había una grande multitud que seguía a Juan Bautista. Y dice la palabra que en el medio de esa grande multitud había hombres religiosos. En esos hombres religiosos había fariseos, había saduceos, que no querían saber nada de Dios. Y Juan Bautista va a decir estas palabras: ¿quién se ha escapado? O más bien, ¿quién se ha enseñado a escapar de la ira que tiene que venir? ¿Quién se ha enseñado viviendo un cristianismo a vuestra manera, llamando a Abraham vuestro padre? Porque tenemos que entender y comprender que podemos llamar a Dios nuestro Padre, pero vivir como Dios el Padre es otra cosa. Podemos ser hijos de Dios, pero vivir como un hijo de Dios es otra cosa. Podemos llamarnos cristianos, pero vivir como un cristiano es diferente, no es igual. Tenemos, hoy más que nunca, frente a la situación que estamos viviendo, de verdaderamente de vivir una vida que agrada a nuestro Dios, en el nombre del Señor. Sabéis, un cristiano, un hijo de Dios, no depende de un local, ni tampoco depende de 4 paredes, porque un hijo de Dios ha entendido que un local de 4 paredes no será de él un hijo de Dios. Lo que será de él un hijo de Dios es cuando empezamos a vivir una vida verdadera con Dios, en el nombre del Señor. Y si hasta ahora no has vivido una vida verdadera con Dios, en esta tarde Dios de nuevo te da una oportunidad. En el nombre del Señor, pídele perdón a Dios, humíllate delante de Dios. ¿Sabéis una cosa? ¿Por qué todas las iglesias han cerrado? ¿Sabéis por qué? Porque Dios estaba cansado de ver cristianos que venían al culto, a las reuniones, por venir. Dios estaba cansado, hermanos, amigos, tú que me estás escuchando. Dios estaba cansado de ver cristianos que venían al culto mirando al reloj y diciendo que el culto era largo. Dios, hermanos, estaba cansado de todo eso, de ver cristianos que venían al culto pero no estaban atentos a la palabra de Dios, no le daban valor a la palabra de Dios. Dios estaba cansado de ver cristianos que venían al culto pero no se sometían a la palabra de Dios, a la regla establecida por Dios. Dios estaba cansado, hermano, de ver cristianos que venían al culto y tenían un comportamiento, y cuando se marchaban en sus casas empezaban a criticar pues a los hermanos, empezaban a criticar a los del coro, empezaban a criticar a los siervos. Dios estaba cansado de todo eso. Y es por eso que a través de esta situación que estamos viviendo, Dios está dando una oportunidad. Dios está dando de nuevo una oportunidad y está llamando a un remanente que verdaderamente vivan la vida de Dios. En el nombre del Señor se consagra para Dios, que se aparten del pecado y que vivan una vida verdadera con Dios. En el nombre del Señor, déjame decirte en esta tarde que con las cosas de Dios no se juega. Vamos en serio. En el nombre del Señor, tarde o temprano, tendremos que tomar cuenta delante de los ojos de Dios. Y en esta tarde es por eso que Dios te llama a que verdaderamente viva la vida de Dios, en el nombre del Señor. Y aquí Juan Bautista va a decir estas palabras: ¿quién se ha enseñado a escapar de la ira que tiene que venir? Porque tenemos que entender que hay una ira que tiene que venir sobre esta tierra, que le llaman los 7 años de grande tribulación. Y esos 7 años de grande tribulación va a ser los años más terribles que puede existir. Pero bendecido sea el nombre del Señor, de que Dios no te llama en esta tarde a la ira de Dios, Dios te llama al arrebatamiento. Bendecido sea el nombre del Señor. Hay una promesa para ti. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, en la epístola del libro de Corintios, en el capítulo 15, dice el apóstol Pablo de esta manera: en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán los primeros, y haremos después nosotros, estaremos transformados en un cuerpo glorioso y estaremos en la reencuentra con el Señor durante una eternidad, en un lugar donde no habrá más guerra, donde no habrá más sufrimiento, donde no habrá más enfermedades, donde reinará la paz, el gozo y la alegría, en el nombre del Señor. Pero para ir en ese sitio necesitamos obedecer a la palabra de Dios.
Necesitamos de someternos a la regla establecida por Dios. En el nombre del Señor, no viviendo un evangelio a nuestra manera, no hacer de nuestra vida lo que yo quiero, leo cuando yo quiero, todo cuando yo quiero, estafo cuando yo quiero, miento cuando yo quiero, porque tenemos que tomar conciencia. Igual estás entrando en ti mismo y te estás diciendo, pero yo soy bueno, no he pecado, estoy en mi casa, estoy en el trabajo y de nuevo regreso en mi casa, no he hecho ningún mal. Déjame decirte que el más grande pecado en los ojos de Dios es la desobediencia a las palabras de Dios, es decir no a la palabra de Dios. Entonces, en esta tarde, ¿qué vas a hacer? En el nombre del Señor, ¿qué decisión vas a tomar? En el nombre del Señor, Dios te da una oportunidad. En el nombre del Señor, como he dicho antes, no hagas como el joven rico que se fue triste. En el nombre del Señor, Dios no te llama pues a la ira de Dios. Dios te llama al arrepentimiento. Dios te llama al arrebatamiento. Hay una promesa para ti. En el nombre del Señor, Juan Bautista va a decir a aquellos hombres religiosos, producir fruto digno del arrepentimiento. En el nombre del Señor, ¿cuánto tiempo haces? Hago esta pregunta, que tu vida no cambia, siempre eres el mismo. En esta tarde necesitas de pasar por arrepentimiento, necesitas de pedir perdón a Dios. No hay 36 caminos, hay un solo camino para ir al cielo, se llama Jesucristo. Jesús lo va a decir en el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 1 al 3, va a decir estas palabras: que vuestro corazón no se perturbe, creed en Dios, creed en mí. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Si no fuera así, yo solo fuera dicho, me voy a preparar una morada. Dice, para cuando yo regrese, su puedo tomar. Y donde yo estoy, quiero que también estéis vosotros, en el nombre del Señor. Y un discípulo llamado Tomás va a decir estas palabras: Señor, no conocemos el camino, no sabemos dónde va. Y Jesús le va a contestar: Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sin pasar por mí. En el nombre del Señor, si quieres ir al cielo, necesitas de pasar por el arrepentimiento. En el nombre del Señor, no te conformes solamente a decir, ay, el mal que he hecho, ay, el daño que he podido hacer. No, déjame decirte, en el nombre del Señor, Dios te pide algo. Dice la palabra de Dios, te falta una cosa. En el nombre del Señor, entonces obedece la palabra de Dios. En el nombre del Señor, en el sitio donde tú te encuentras, en el nombre del Señor. ¿Sabéis? Hoy en día la gente tiene temor, pero yo digo una cosa: lo importante no es de tener temor por lo que se está pasando, lo importante es de tener temor si Jesús está en mi corazón, si mi vida está en regla y si mi vida está conforme a la palabra de Dios. En el nombre del Señor, dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, Jesús va a decir y va a hablar: no temer aquel que puede destruir el cuerpo, pero no echar el alma al infierno, sino que temer aquel que puede destruir el cuerpo y echar el alma al infierno. Ha llegado el tiempo, hermanos, de pasar por el arrepentimiento. Si hasta ahora has perdido el temor a Dios, si hasta ahora no has respetado a Dios, no has respetado las cosas de Dios, en esta tarde Dios te da de nuevo esa oportunidad para que de nuevo recuperes tu estado. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces más bien has dicho al Señor, a partir de ahora te lo prometo, Dios, que ya no lo practicaré el mal, a partir de ahora no haceré el mal, a partir de ahora leeré la Biblia, oraré, me consagraré? Ha pasado los días y siempre tu vida ha estado igual, tu vida no ha habido ningún cambio. ¿Sabéis por qué? Porque no has pasado por arrepentimiento. Dios quiere en esta tarde que te comprometas, que tomas una verdadera decisión. En el nombre del Señor, que le digas: Señor, te pido perdón. En el nombre del Señor. Y Dios, te lo puedo prometer, que Dios en este mismo instante, porque lo que Dios busca no es una guapa oración, lo que Dios busca es una palabra que salga del corazón, en el nombre del Señor. Entonces, en esta tarde, ¿qué vas a hacer? En el nombre del Señor, vas a hacer como Pilato, que se lavó las manos y ya está. Déjame decirte que el arrepentimiento no es eso. El arrepentimiento bíblicamente es un sufrimiento, es un dolor por la convicción del pecado y el deseo de cambiar, el deseo de no volver a practicar el mal. En el nombre del Señor, ¿quieres cambiar? ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres que tu vida porte fruto? ¿Quieres que tu vida se desarrolle? Entonces, en esta tarde,
pídele perdón en el nombre del Señor. Y déjame decirte que la sangre de Jesús va a empezar a limpiar todos tus pecados. En el nombre del Señor, Dios te ama, Dios te ama. La ha demostrado en la cruz de Calvario, ha derramado su sangre, su cuerpo hasta maltratado, la ha hecho por amor a mí, por amor a ti. Entonces, ¿qué vas a hacer en esta tarde? Es que la parte que te reviene de hacer es más grande que todo lo que ha hecho Jesús en la cruz. No hay comparación, hermanos. En esta tarde, Dios te pide solamente una palabra que salga del corazón. Pídele perdón en el nombre del Señor y te prometo que en este mismo instante Dios va a empezar a visitarte por medio del Espíritu Santo. En este mismo instante el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado, de juicio y de juzgamiento. En esta tarde, en el nombre del Señor, haz una oración, pídele perdón a Dios en el nombre del Señor y tu vida cambiará y tu vida se desarrollará en el nombre del Señor. Entonces, en esta tarde, en el nombre del Señor, yo creo que ha entendido el mensaje de Dios. Dice la Biblia, en el medio hay un inteligente que me busca a Dios. Entonces, en esta tarde, por favor, te lo suplico, búscalo, no con tu conocimiento, sino búscalo de corazón, en el nombre del Señor. Entonces, con esta palabra, en el nombre del Señor, pónela por obra, pónela en práctica en el nombre del Señor. Entonces, en esta tarde, no hay más a decir, solamente gracias por estos momentos que vamos a pasar en la presencia de Dios. Gracias por todos los hermanos, hermanas que han escuchado la palabra de Dios en el nombre del Señor. Aquí, pues, terminamos en el nombre del Señor. Que Dios os bendiga mucho y hasta otra, en el nombre del Señor.